terminar nuestra unidad 2. Vamos bien hasta el momento de tiempos, como nos lo habíamos propuesto en el... Hay algunos temas que son más cortos, hay otros temas que son más largos. Voy a permitirme compartir pantalla. Mientras tanto, ¿quién me acuerda? Alguien que tenga mejor memoria que yo. ¿En dónde hemos quedado? Mire. ¿Qué hemos visto, mejor dicho? Vamos a iniciar con unidad motora. La unidad motora. Lo ¿Qué último se que acuerdan vimos de lo fueron que las ya hemos visto? A ver, contracciones. hagan de cuenta que estamos aquí haciendo un quiz. ¿Qué se acuerdan de lo que hemos visto hasta el momento? Lo Del último nervio, que del había músculo. mencionado era el hecho de cómo, independientemente de si es una contracción, bueno, lo último que mencionamos, ¿no? Que si era una contracción isométrica o isotónica, en la cual pues se diferencian en que en una el músculo se cambia su longitud y en la otra no. La unidad contráctil, que es el sarcómero, independientemente siempre se va a reducir de tamaño, se va a contraer para generar la tensión, que sería lo que es la fuerza que aplica el músculo. Bien, muy bien. Excelente. ¿Qué otro? Vamos a ir repasando de una vez ahí, antes de que se nos olviden los conceptos. ¿Qué otro concepto les ha quedado de lo que hemos visto esta semana? La energética de la contracción muscular, profe. Ajá. Hablábamos de ¿Y que qué? pues el ATP tenía ciertas fuentes de reposición y que pues digamos la principal era la fosfocreatina, luego era la glucólisis del glucógeno y por último la fosforilación oxidativa. Muy bien, excelente, eso está bien. A eso nos dejaba ahí unos conceptos de la famosa anaerobiosis aláctica o metabolismo anaeróbico aláctico, anaeróbico láctico y aeróbico. No hay más metabolismo en nuestro organismo. ¿Qué otra cosa? Profe, ¿Sí? también que en el potencial de membrana van a haber unos posibles estímulos que pueden generar cambios o alteraciones en ella y generar un potencial de acción, que usted nos comentaba que habían 3, los químicos, que podía ser una hormona o un neurotransmisor, los mecánicos, que se podía ver una deformidad cuando se evaluaba, por ejemplo, la sensibilidad, y el eléctrico cuando se aplica corriente para ver cómo se contrae un músculo. Excelente, muy bien, gracias también por ese aporte. ¿Qué recuerdan de los potenciales de membrana entre nervio y músculo? El del nervio es un ligeramente más, menos electronegativo debido a su facilidad para que haya un para despolarizarse. Exactamente, aunque eso uno diría que el nervio es menos 70 milivoltios y en la membrana muscular o en el resto de membranas menos 90, uno dirá, pero ¿eso qué diferencia es? No, sí, facilita que el proceso de despolarización pues sea mucho más rápido, la generación del potencial de acción sea mucho más rápido y demás. Profe, bueno, muy bien. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? No, pues que también, pues lo que decía el compañero, que el proceso de potencial de acción en el músculo para repolarizarse se demora un poco más, 2 milisegundos más. ¿Listo? No es tanto de espiga. Ya. Entonces hay otro tipo, muy bien, gracias también por ese aporte que se me había pasado. No si vamos a encontrar unos potenciales de acción como con una forma diferente. El potencial de acción pues siempre lo hemos identificado como una espiga, ¿no? Una curva que se levanta vertical y así como sube verticalmente pues de igual manera desciende. Pero nos mencionaba también el texto que hay otros potenciales de acción en los cuales ese comportamiento no es tan vertical, sino que el proceso de repolarización es más demorado, genera una pequeña meseta. La semana entrante que empezamos a ver corazón, ahí vamos a hablar un poco más de eso, vamos a revisar un poquitico más a qué se debe ese proceso de meseta en esa fase de repolarización, que a propósito, bueno, ya les dije que en el músculo cardíaco y también en los intestinos es donde más se presenta este tipo de potencial de acción. Eso va a tener una utilidad, eso no es por capricho, eso es porque tiene una utilidad que de lo contrario pues generaría que de pronto el músculo cardíaco no pudiese contraerse a las velocidades que se contraen. Si ustedes
van a contraer el bíceps braquial o el gastrocnemio o cualquiera de los que ustedes se quieran imaginar a más de 100 veces por minuto o 150 veces por minuto, pues lo más probable es que no se pueda llevar a cabo ese proceso. Bueno, muy bien, excelente, eso está muy bien, es seña de que han estado, como dicen, conectados, y es lo importante, que nos queden esos conceptos claros. Ahora vamos a revisar lo que tiene que ver con la unidad motora, es decir, ese es otro conceptico adicional que debemos nosotros revisar. ¿Ya les aparece la presentación? Sí, profe. Ok, bien. ¿Qué es la unidad motora o la placa motora? ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de la unidad motora, hacemos referencia a una estructura neurofisiológica que se encarga de, o está conformada mejor, por la fibra nerviosa que proviene del asta anterior de la médula, porque estamos hablando principalmente pues, de todos los músculos esqueléticos, y ya ayer mencionábamos, y ustedes recuerdan de su neuroanatomía, cuando hablábamos de la placa mioneural, la unión neuromuscular, ahí lo que llega es el nervio motor que viene, y aquí lo podemos estar observando en esta lámina, el nervio que sale del asta anterior de la médula, del segmento medular que estemos considerando. Esta asta motora, recordemos donde salen las fibras eferentes que van a generar hacia los tejidos las diferentes acciones. Bueno, pues esa fibra nerviosa del asta anterior, en unión con las fibras musculares que ella inerva, es lo que se denomina unidad motora. Repito, la raíz anterior o la fibra nerviosa proveniente del asta anterior, en unión con las fibras musculares que inerva por ella, es lo que se denomina unidad motora. ¿Listo? Entonces, ustedes saben muy bien que en los cordones anteriores pues vienen varias fibras motoras, y aquí podemos ver cómo, por decir algo, esta fibra roja que está clasificada o está nomenclada acá como neurona 1, vemos que su unidad motora sería ella, obviamente, la fibra nerviosa, y este fascículo, voy a utilizar aquí un marcador. Entonces, de la neurona o la placa, la unidad motora 1 sería esta, esta y esta. ¿Listo? Son las fibras musculares que están siendo inervadas por esta neurona 1. Y si mirásemos la 2, que es azul, la placa o la unidad motora, perdón, la unidad motora sería pues la fibra azul, la neurona 2, con esta y con esta. ¿Listo? Voy a borrar las otras para que nos quede más claro. Es decir, esta no, esta tampoco y esta tampoco. ¿Listo? Entonces, esas serían las de la línea azul o las de la neurona azul. Y de la morada, pues el mismo color nos va diciendo, van a ser la neurona 3 o el nervio, el haz nervioso número 3 que está pintadito aquí, y sería esta. Esta otra, ¿listo? No veo entonces para el particular. Igual todas las fibras musculares van a estar inervadas. Aquí pues simplemente es para el ejemplo. Pero ese es el concepto de lo que se denomina placa motora. Entonces es la fibra nerviosa, perdón, con el conjunto de fibras motoras o de fibras musculares, perdón, que ella está inervando. ¿Qué características adicionales tienen esas unidades motoras? No todas son exactamente iguales. Por ejemplo, en el caso de los músculos pequeños que tienen una capacidad de reacción muy rápida, sobre todo en los músculos de la mano, los músculos de la cara,
cuyo control debe ser lo más preciso, digámoslo así, lo mayor posible, se ha observado que más fibras nerviosas se destinan a menos que una fibra nerviosa por fibra muscular. ¿Listo? Precisamente para garantizar que su contracción sea lo más precisa posible. No es lo mismo que una sola fibra nerviosa inerve 100 fibras musculares y el proceso de contracción va a ser un poquitico más demorado, un poquitico más tosco, un poquitico más brusco, comparado con una fibra muscular que es inervada por una fibra nerviosa. Es decir, ella va a tener un control, o el sistema nervioso central va a tener un control mucho más preciso, mucho más exacto de la contracción de esa fibra. Entonces, por eso, en los músculos pequeños, en los músculos de la mano, en los músculos de la expresión facial, se da sobre todo que las unidades motoras van a tener más fibras nerviosas para igual o menor número de musculares. Eso para garantizar. Pero si por el contrario estamos hablando de músculos de la espalda o músculos de antigravitorios o el cuádriceps femoral, músculos grandes, en donde realmente el control del movimiento no quiere ser tan preciso, por ejemplo, el pectoral mayor o los abdominales, no precisan un control fino o muy preciso, se observan que las unidades motoras tienen característica diferente o contraria a la de los músculos pequeños. ¿Y cuál es? En donde aquí una sola fibra nerviosa va a inervar varias fibras musculares. ¿Listo? Entonces, no va a haber entonces una precisión, no va a haber una regulación tan precisa como ocurre en los músculos pequeños. ¿Sí? Hacer ahí un pequeño aporte desde lo poco que conozco. El proceso de reclutamiento, que lo miraremos en la parte de neurofisiología, cuál es el activar más unidades motoras cuando se está generando una contracción muscular, es lo que genera que, por ejemplo, cuando usted realiza un movimiento repetitivo y en el cual se vuelve diestro, se empieza a generar una especie de adaptación en cuanto a la activación de las unidades motoras. ¿Me explico? Cuando ustedes empezaron a escribir, claro que dicen que los médicos escribían mejor cuando estaban aprendiendo que cuando se gradúan, pero bueno, no. Cuando un muchacho empieza a escribir, ustedes se dan cuenta que el niño tiene unos movimientos muy torpes, obviamente. Sus trazos son irregulares, sus trazos son bruscos. Es así como también presentada como la de los médicos, por ejemplo. ¿Qué hace que él mejore eso? El repetir el movimiento cientos de veces al día o durante varios años trae como consecuencia que al cambio o el paso de cierto tiempo, ese proceso se vuelva mucho más preciso y entonces se mejore el desempeño del movimiento y de la contracción muscular. Pero alguien va a decir, pues obvio, pero es que los músculos de la mano tienen esa capacidad. Sus unidades motoras son nervios que inervan casi que una fibra muscular por nervio. Entonces, de ahí la plasticidad o, digámoslo así, la capacidad que tiene. Pero ¿y el que aprende a escribir con el pie? ¿O el que aprende a pintar con el pie? ¿O a tocar un instrumento con el pie? ¿Qué ha pasado allí? Los músculos de los pies o las unidades motoras de los pies no tienen esa distribución de unidades motoras como las de las manos. Pero el trabajarlas, el entrenarlas, puede traer como consecuencia que no es que entonces las fibras empiecen a cambiar su connotación o su conformación
con las otras unidades motoras, sino que simplemente logra coordinar la activación o el reclutamiento de unidades motoras adyacentes para que funcionen como una sola. Lograr una maestría o un desempeño bastante admirable, por ejemplo, pintando una persona que ustedes conocen perfectamente, casos de personas que no tienen los miembros superiores y aún así manejan, aún así pintan, tocan guitarra, tocan piano, es decir, eso se debe a que el proceso de entrenamiento también nos puede permitir que neuronas, unidades motoras, perdón, que no son tan adecuadas para movimientos finos, se puedan adaptar y mejoren su proceso de reclutamiento de unidades motoras para comportarse de una manera muy similar a unidades motoras mucho más especializadas como pueden ser las de los músculos de la mano. Igualmente, cuando aprendemos a montar bicicleta, cuando aprendemos un deporte, al comienzo nuestros movimientos son torpes, pero con la práctica se van logrando eso. Entonces, ese es un aporte ahí adicional para que lo tengan presente. Cuando nosotros realizamos una contracción muscular o se producen contracciones musculares, vamos a tener en cuenta unos aspectos bien interesantes que son la sumación de fibras o la sumación de frecuencia. ¿Qué significa la sumación de fibras? Que se aumenta el número de unidades motoras que se contraen. Es lo que se denomina como reclutamiento y era lo que les comentaba hace un poco. Si yo para escribir con la mano necesito solamente, voy a dar un ejemplo porque no necesariamente tiene que ser preciso. Por decir algo, necesito solo activar 2 unidades motoras aquí de la mano. Listo, y escribo, o pinto, o toco. Si yo lo voy a hacer con el pie, muy probablemente no voy a poder hacerlo solamente con esas 2 unidades motoras. Voy a tener que generar una sumación de fibras y el mismo proceso de entrenamiento va a traer como consecuencia, como les decía, que se activen muchas más unidades motoras para poder realizar con mayor cantidad de unidades motoras en una extremidad que no estaba preparada para eso o que no está diseñada para eso, el mismo trabajo de otra extremidad que lo puede hacer con menos unidades motoras. A eso se le denomina sumación de fibras. Es decir, adicionalmente podemos nosotros encontrar lo que se denomina la sumación de frecuencia. Es decir, que los estímulos se están llevando a cabo a una frecuencia o con una rapidez mucho mayor que dependiendo del tipo de músculo pueden generarnos una tetanización. Ya miraremos en qué consiste esa tetanización. Y el otro aspecto importante de la sumación de las contracciones es el principio del tamaño. El principio del tamaño en la fisiología del músculo establece que las unidades motoras pequeñas son las que se contraen primero que las unidades motoras grandes. ¿Listo? Entonces, las unidades motoras pequeñas son las que primero se contraen con respecto a las unidades motoras grandes. Esto para garantizar la realización de fuerza. ¿Listo? Bien. Aquí tenemos una grafiquita que nos va a mostrar cómo es el proceso de sumación que vimos nosotros, porque vimos que de estos dos, el de sumación de frecuencia es el que nos va a traer una consecuencia ahí un poco particular, que es lo que se denomina la tetanización del músculo. Pues vamos a ver en qué consiste esta partecita. Aquí vemos cómo cuando nosotros tenemos cada triangulito de estos es un estímulo y lo que vemos es que tan pronto se genera el potencial de acción, la fibra se contrae, aumenta su tensión y luego se relaja. Aplico el segundo estímulo, exactamente el mismo patrón y así sucesivamente, como cuando estamos caminando. ¿Listo? Hay un espacio, digámoslo así, un lapso de tiempo para permitir que la fibra muscular se recupere, se relaje.
no hay ningún inconveniente. Pero en la medida en que yo aplico el principio de la sumación, y es que aumente la frecuencia, o mejor, disminuyo el tiempo entre cada uno de los estímulos, voy a ver el siguiente fenómeno. Nuevamente, en el punto cero aplico un estímulo que va a traer como consecuencia lo mismo que arriba, un aumento de la tensión muscular producto de su contracción con su posterior relajación. A los 200 milisegundos aplico el segundo estímulo y veo lo mismo, empieza la contracción, se aumenta, pero, oh sorpresa, no dejé los mismos 200 milisegundos como venían separados aquí los estímulos en la parte de arriba, sino que a 80 milisegundos vuelvo y genero otro estímulo. ¿Y qué observo? La tensión muscular se empieza a aumentar. Yo hago una pregunta. ¿En qué estadio del potencial de acción se encontrará esta fibra muscular cuando yo le aplico este estímulo, que me permite que se pueda contraer? De los que vimos ayer. El refractario absoluto. El refractario absoluto. ¿No sería el ¿Qué refractario dicen los demás relativo, compañeros? profe? Ese punto es relativo. El refractario relativo. ¿Por qué? A ver. Porque se Porque es donde ya repolarizó. se está repolarizando. Entonces se puede volver. Ajá. Recuerden que es absoluto. ¿Qué es cuando tienen un no absoluto? ¿Qué es? Ningún estímulo, sin importar de cuál sea, puede volver a... Exactamente. Cuando hablamos de que algo es absoluto, es que no hay manera de que responda a nada y que, por ejemplo, cuando es una persona que tiene un punto de vista sumamente radical, no acepta nada. Entonces, absoluto quiere decir que ningún estímulo, por más fuerte que sea, va a poder generar una despolarización. Así de sencillo. Porque, ¿qué sucede? Recordemos que el periodo absoluto es el periodo en el cual la célula todavía no se ha repolarizado ni poquito. Luego viene, sí, ya cuando la célula empieza su proceso de repolarización, es decir, ¿listo? Entonces, en vez de estar en más 35 o más 40, donde llegue, ya va en 0 o ya va en menos 10. Ya cuando va en un estado ya más de recuperación de su electronegatividad o de su potencial de membrana, quiere decir que de pronto un estímulo de mayor intensidad pudiese generar que vuelva y se despolarice, porque ya ha repolarizado algo. ¿Listo? Entonces acá lo que vemos es que este estímulo, que según la gráfica que vemos acá, fue dado más o menos como en el 260, 280, a 80 milisegundos, pues, agarró, digámoslo así, o encontró a la fibra aún no repolarizada en su totalidad, pero la intensidad del estímulo permitió que se pudiese generar otra pequeña despolarización, o se devolviera esa repolarización que está alcanzando y se genera otra contracción, trayendo como consecuencia entonces que la tensión de ese... ¿Y qué ocurre si entonces, como nos poníamos aquí en el laboratorio, yo me imagino que ustedes también allá, si están viendo fisiología ya en Cúcuta, pues es porque aquí en el laboratorio, aquí nos poníamos con los electrodos y generábamos estímulos como los que acabamos de ver, y entonces el compañero que estaba ahí en el computador le daba al software a disminuir el tiempo, es decir, aumentar a la frecuencia de los estímulos. Y veíamos cómo el compañero empezaba casi que a temblarle la mano cuando le estimulaba el nervio mediano o el nervio radial y empezaba a generar esa contracción de todas las estructuras inervadas por el nervio mediano, los 3 primeros dedos, y veíamos cómo llegaba un momento en que empezaba a presentar dolor. ¿Por qué? Porque mire lo que estamos viendo aquí. Empezó
generar una sumación que el estímulo se va a empezar a generar a una frecuencia mucho mayor, es decir, sin permitir un adecuado descanso o relajación de la fibra, y por lo tanto vemos que cada nuevo estímulo no está permitiendo que se recupere o se relaje la fibra, sino que por el contrario está aumentando la tensión. Claro, como todo en el cuerpo, llega un punto en la máxima tensión que tiene el músculo que se genera la famosa, es decir, se llega a ese punto de máxima tensión en el cual ya la fibra entra en un estado de fatiga y que incluso pues, puede generar hasta daño de la misma si se siguen generando estímulos de contracción. Este término de fatiga, pues de pronto lo revisaremos cuando miremos en la última unidad de fisiología del deporte. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos obtener una tetanización muscular y se da producto de la fibra muscular a tal punto de que no le permite una adecuada relajación. Y al no permitirle una adecuada relajación, como ocurre aquí en esta parte que es una simple activación, va a traer como consecuencia una acumulación de la tensión y obviamente pues las fibras de actina y miosina llegan a un momento en que ya no se pueden seguir contrayendo en virtud de que han alcanzado su máxima tensión. Esto es lo que se denomina nuevamente, les repito, el tétanos producido por una sumación en cuanto al tiempo, a la frecuencia de estimulación de la fibra. Bien. Otro punto u otro aspecto que ya habíamos mencionado y que les había comentado miércoles creo que fue, es lo que tiene que ver con el tono muscular. El tono muscular pues lo vamos a revisar bien en la neurofisiología en anteriores ediciones de la Gayton y de la Gannon. El tono muscular está ahora lo van, y sí, es que cuando uno va a hablar de tono muscular, pues tiene que empezar a revisar toda la parte neurofisiológica de médula espinal, y entonces se generaba ahí como una especie de confusión para algunos. Entonces teníamos que empezar a revisar todo lo que es el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi, en fin. ¿Sí? Cuéntenme. Profe, es que desde hace un rato se le está escuchando muy entrecortado y pues no Caramba, se pero entiende déjeme mucho lo revisar. que nos dice. Déjeme revisar a ver qué pasó. Profe, no sé si puedo apagar de pronto la cámara. Sí. Conectado. Bueno, cuéntenme a ver cómo me escuchan. ¿Ya mejor? Sí, profe. Ok, bueno. Bien, entonces les decía que el tono muscular lo revisábamos con mayor detalle en anteriores ediciones, pero pues usted sabe que todas las ediciones pues tratan de mejorar un poquitico la parte pedagógica. Aquí simple y llanamente hacemos mención en lo que tiene que ver a la parte, en lo que es el concepto. Ya la neurofisiología propia la revisaremos cuando miremos la neurofisiología integradora de la médula espinal. ¿Qué es el tono muscular? Aquí dice que es la cantidad de tensión que presenta un músculo durante el reposo. No sé si eso les genere a ustedes alguna idea clara. Tengo otra definición que es muy aplicable sobre todo al medio de la rehabilitación y es aquella resistencia que ofrece un músculo a la movilización pasiva del mismo. De pronto ustedes dirán, pero ¿cuál es esa resistencia pasiva? Cuando ustedes tengan la posibilidad en su semiología o en su rotación por neurología de evaluar una persona que haya perdido el tono muscular, se van a dar cuenta la flacidez con la cual ustedes pueden mover, por decir algo, el antebrazo sobre el brazo.
Cuando ustedes le mueven a una persona un miembro o una articulación, ustedes ven que siempre existe una pequeña resistencia, es muy mínima, por supuesto. Y solo la puede uno identificar y solo la puede uno notar cuando uno mueve una articulación de una persona que no tiene el tono muscular. Haga de cuenta que es como mover una pita, algo que no tiene ningún tipo de tono muscular. ¿Listo? Es esa mínima tensión que se genera en ese músculo y es producto de la motoneurona eferente gamma, que es la que va a inervar todas las fibras extrafusales. Vuelvo y les digo, eso lo vamos a revisar con más detalle, y va a garantizar cierta tensión, cierta activación muscular, pero el músculo está en reposo. Esto va a traer una serie de consecuencias, porque cuando ustedes se pueden dar cuenta que una persona pierde esa inervación, pierde ese tono muscular, se pierde esa conexión entre el sistema nervioso central y la placa mioneural. Entonces, ¿a qué se debe este tono muscular? Principalmente a unos pequeños estímulos de muy baja frecuencia que siempre van a provenir de la médula espinal. ¿Listo? Y quien garantiza o quien define el tono muscular es un propioceptor que está en las fibras intrafusales, que, como les mencionaba, se denominan los usos musculares. Ya en su momento, como les digo, vamos a profundizar con respecto a estas estructuras. Desde ya ustedes, si quiere alguno que esté interesado, en cuanto a los usos musculares, van a encontrar dos tipos de usos musculares, unos en cadena nuclear y otros en saco nuclear. Y obviamente ellos, los usos musculares, desde ya van a medir los cambios en la longitud de la fibra muscular y la frecuencia a la cual se produce ese cambio en la longitud de la fibra muscular. Y esa información constantemente está siendo llevada por fibras aferentes hacia los cordones posteriores de la médula, e inmediatamente la respuesta es este pequeño estímulo, esta pequeña activación del músculo para garantizarle lo que se denomina el tono muscular. Otro aspecto que debemos mencionar en cuanto al músculo es la fatiga muscular. Y aquí la fatiga muscular establece, ustedes todos hemos experimentado en algún momento la fatiga muscular, es la capacidad o la incapacidad, mejor, que tiene el músculo de poder seguir contrayéndose o poder mantener la intensidad del ejercicio o de la actividad que está llevando a cabo. Es decir, ustedes cuando corren, ¿cuánto alcanzan ustedes que hacen ejercicio? ¿Cuánto alcanzan a correr usualmente? ¿Cuánto tiempo corren? Profe, tipo trote. Sí, sí, trotando, ¿no? A ver, si aquí hay velocistas, fondistas, ¿cuánto duran más o menos en promedio? Sin chicanear, ¿no? Sí, honestamente lo que es. Profe, pues trotando así más o menos de 1 hora y media. Bueno, hora y media. ¿Listo? Usted dice trote. Si yo lo pongo a correr, que es diferente a trotar, no sé si haya experimentado eso, ¿cuánto cree que puede durar? Pues lo máximo, profe, son los 200 metros. Y eso por ahí en unos 30 segundos. Exactamente. Entonces, si yo lo pongo a correr, a pesar de que usted está, yo le digo, bueno, me tiene que correr 15 minutos y lo pongo a correr a toda. ¿Qué pasa? Simple y llanamente, pues no va a poder cumplir eso. Porque la fibra muscular. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? Llega un momento en que cuando ustedes experimentan la fatiga, ¿qué experimentan?
¿Qué sienten? Mucho cansancio. Adormecimiento de los músculos, profe. Mucho cansancio. Los músculos ya como que no se pueden contraer, ¿no? Y adicionalmente, pues está la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria disparada. Es decir, ya el músculo es incapaz de mantener la frecuencia o la intensidad a la cual estoy llevando esas contracciones. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué hacen si no quieren parar? ¿Disminuye el ritmo? Le disminuyo, entonces no, yo no puedo. Ya si yo voy corriendo 2 cuadras, a las 2 cuadras, o paro la intensidad. Yo puedo seguir corriendo, pero no a esa misma intensidad. Es decir, yo puedo seguir generando contracciones musculares, pero ya me toca una velocidad menor. ¿Listo? O si estoy haciendo ejercicio de fuerza, lo mismo. Yo sé que si le quiero hacer series de 12 repeticiones o de 15 repeticiones, usualmente son. Pero si ya me va a echar 70 kilos, pues muy probablemente no voy a poderle hacer esas 12 repeticiones, sino que me toca hacer menos. ¿Listo? Eso es lo que significa la fatiga, como para que nos quede más claro, porque para no quedar con el cuento de que no, fatiga es cuando uno se cansa, pues pero una definición un poco más fisiológica. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la causa de la fatiga? Ahí están las 3 principales causas. Obviamente cada una de ellas se puede detallar mucho más, pero pues por ahora solamente quiero que queden con esta información. La primera causa que produce fatiga es la depleción de los sustratos energéticos y oxígeno. Por eso el compañero decía que si es trotandito, perfectamente 2 horas. Porque su sistema musculoesquelético está preparado, sus sustratos energéticos en un ejercicio de 2 horas es un ejercicio completamente aeróbico, entonces tiene suficientes depósitos de glucógeno, de grasas, para aportar la energía. Y el consumo de oxígeno no es tan alto porque obviamente es un ejercicio netamente aeróbico. Entonces, desde que haya suficiente aporte energético, desde que el ATP tenga tiempo suficiente, como veíamos ayer, de hacer uso de la fosfocreatina, de hacer uso del glucógeno y de hacer uso de glucosa, de carbohidratos y de grasas que hay en el torrente sanguíneo, pues obviamente va a tener un adecuado, un adecuado suministro de energía y de oxígeno. Otra causa que se ha encontrado es el desacople de los procesos contráctiles y metabólicos. Sucede que durante contracciones musculares explosivas de gran intensidad, el proceso contráctil, en virtud de que se tiene que llevar a cabo a una velocidad tan alta, trae como consecuencia de que ese desplazamiento de la actina sobre la miosina no se lleve a cabo de la mejor manera, en virtud de que tiene que hacerse a una velocidad muy rápida. Y los trastornos metabólicos, que si es un ejercicio netamente anaeróbico, como es el mayor ejemplo, va a empezar a producir una serie de sustancias, como es el aumento de los hidrogeniones, el aumento de los niveles de ácido láctico, que al aumentarse los hidrogeniones, recordemos, disminuye el pH de la célula. Y al disminuirse el pH de la célula, todas las reacciones metabólicas que le van a producir energía a esa célula inmediatamente se van a empezar a afectar. Y entonces viene la fatiga. Y adicionalmente se pueden dar alteraciones en las vías neurológicas. Hay unos conceptos bien interesantes que si tenemos tiempo los podemos revisar, que es lo que tiene que ver con la fatiga central y la fatiga periférica. Básicamente a nivel de la placa motora, qué es lo que está ocurriendo cuando la fatiga se presenta. La liberación de las adecuadas y por eso también se observa fatiga muscular. Bien, eso en cuanto a la fatiga. Otros conceptos que es bueno dejar claro antes de terminar, que es la coactivación. La coactivación, como su nombre lo dice, es activar a otro. Y en este caso, del tejido excitable músculo,
La coactivación hace referencia a la activación simultánea de los músculos agonistas y los músculos antagonistas en una articulación. Es decir, ¿cuál es el músculo agonista? ¿Quién recuerda qué es un músculo agonista y qué es un músculo antagonista? ¿El que realiza la acción? El agonista. Sí. Pues, exacto. El agonista. Bueno, creo que sí. O sea, sería el que, ¿cómo decir? El que más trabaja, el que más está activado. Pues es que A ver, un ejemplo. sería tomarlo como referencia a un movimiento, profe, sí, o sea, tipo, correcto, por eso te dice, no, venga, espere, regáleme un ejemplo, y dirá uno, pues, ¿cómo así? ¿Cuál es el agonista y cuál es el antagonista? Miremos un ejemplo. ¿Quién tiene un ejemplo que nos pueda dar para entender el proceso de coactivación? En el proceso de flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿no, profe? Sí, a eso. El agonista sería, muy pues, bien. El tríceps y el antagonista el tríceps. Ok, perfecto. Recordemos el principal supinador y flexor del antebrazo, bíceps braquial. Y el principal extensor. Cuando hablamos de flexión, es disminuir el ángulo de separación de una articulación. Y obviamente, pues para disminuir el ángulo de separación entre el antebrazo y el brazo, pues es la flexión. Esto es llevar el brazo, el antebrazo, perdón, hacia la parte superior. Esa sería la flexión. Y el responsable o el agonista de ese movimiento es el bíceps braquial. ¿Ok? Y el proceso antagónico, pues de la flexión, o el proceso contrario u opuesto, es la extensión. Y el principal responsable, pues es el tríceps braquial. Pero oh sorpresa, que uno creería que para que se produzca la flexión del antebrazo, el otro tendría que anularse. Y no. Si quiere, háganlo ahí. Tóquense el tríceps. ¿Qué le ocurre al tríceps? Profe, ¿podría repetir? Es que Se extiende. Se extiende, correcto. Cuando yo flexiono el bíceps y me toco la parte posterior del brazo, yo veo que el antagonista también tiene que activarse. Por eso se llama coactivación. ¿Listo? ¿Y se activa de qué manera? Pues en el sentido contrario a lo que él está generando o al que se está generando el movimiento. En este caso, él no se puede contraer porque entonces anularía el movimiento. Si se contraen bíceps y tríceps al tiempo, pues simplemente se anula el movimiento. El tríceps se extiende, por lo tanto debe estar activado. La orden para que se extienda tiene que estársela dando alguien. En este caso, las raíces anteriores de la médula le están diciendo, como yo necesito flexionar aquel, necesito que usted se extienda. Esta coactivación entonces va a garantizar que los movimientos se puedan llevar a cabo de una manera mucho más armonizada. ¿Listo? Entonces, para que nos quede claro esa partecita. Los otros dos aspectos a tener en cuenta en el músculo son lo que es la hipertrofia y la atrofia muscular. Un músculo que se hipertrofia es más muscular aumentada. Y un músculo que se atrofia es un músculo que ha disminuido su masa muscular. Yo creo que ya todos tenemos claro muy bien en esta nueva generación de personas fitness, pues todos saben muy bien lo que es una hipertrofia muscular. La única de hipertrofiar un músculo es haciendo ¿qué? O colocándole ¿qué? Carga, colocándole peso. Por esta manera se van a generar una serie de adaptaciones dentro de esa fibra muscular, microrupturas que se dan durante la contracción muscular cuando se resiste peso, y eso trae como consecuencia que la resíntesis de proteínas contráctiles para ese músculo en particular
tengan que ser unas proteínas mucho más resistentes. Recordemos que la homeostasis que mencionamos en el primer día es ese proceso de cambios dinámicos que traen como consecuencia adaptación. La atrofia muscular, pues es lo contrario, un músculo que no se utiliza, por decir algo, una persona sedentaria, una persona que no hace absolutamente ningún tipo de actividad física, pues cuando usted le toca los músculos, pues son músculos muy delgados, muy pequeños y muy, como decimos vulgarmente, muy blanditos, tienen una tonicidad bastante disminuida, en virtud de que nunca han sido utilizados. O de pronto, que muy posiblemente alguno de los presentes haya experimentado eso, cuando sufrimos una fractura, cuando nos fracturamos alguna extremidad que nos tienen que inmovilizar, nos colocan un yeso o nos colocan un aparato de fijación y dura, perdón, y dura inmovilizada esa articulación o esa extremidad 1 mes, 2 meses, 3 meses, y cuando nos quitan el yeso y demás está esa masa muscular completamente atrofiada, en virtud de la falta de movimiento, a la falta de carga. De igual muscular, los ajustes que se producen en la longitud muscular, hace referencia a que a mayor distensión de la fibra, si yo ejerzo sobre una fibra muscular un trabajo, ¿cuál es? El de estirarla, se van a añadir nuevas sarcómeras en los extremos de la misma. Y por el contrario, cuando una fibra permanece acortada, desaparecen sarcómeras. Es decir, se acorta la longitud de la fibra. Por eso, tiempo vamos perdiendo la capacidad o la flexibilidad, que es una capacidad vital que se debe evaluar en las personas. Ustedes ven que un niño es sumamente flexible. Ustedes recuerdan que cuando estábamos niños, bueno, ustedes todavía están bastante jóvenes, pero cuando uno estaba niño, uno era capaz de tocarse la punta de los pies con una gran flexibilidad y no había ningún inconveniente. Eso era parte hasta del juego de uno. Yo no sé cuántos de ustedes, yo me imagino que ustedes mantienen muy rangos de flexibilidad. Ahora, si uno se quiere tocar la punta de los pies con las manos, flexionando el tronco, de pronto no le llega ni a las rodillas. ¿Qué ha pasado ahí? La postura o la exigencia de extensión de estos isquiotibiales y de todos los demás músculos que van a generar la capacidad de yo poderme tocar el pie, ha traído como consecuencia que la fibra se acorte, pues porque la fibra se va adaptando a lo que se le va exigiendo. Por eso un gimnasta tiene una gran flexibilidad, porque él está todos los días sometiendo sus músculos a grandes trabajos, a cierto tipo de cargas y de movimientos que traen como consecuencia que la longitud de sus músculos y la elasticidad de los mismos se mejore. Bien. Profe, aquí vemos, señor. ¿En la atrofia muscular podría influir las horas de sueño de una persona? O sea, pues, ¿podría a la atrofia? Pues realmente recordemos que puede ser sí y puede ser no. ¿Sí en qué sentido? En que usted sabe que un músculo se va a atrofiar en la medida en que no se someta a carga. Ahora, si esa persona va a dormir días, ya es diferente. Pero si estamos hablando de un patrón de sueño un poco largo, como es el de la gran mayoría de adolescentes que duermen todo el día, pues no alcanza, igual se tienen que levantar, al menos para ir al baño, igual no alcanza a generar mucho impacto. Pero si por lo menos, sí. Y por el lado del hecho de que, por ejemplo, o sea, si se somete, por ejemplo, el músculo se somete a carga un día, o sea, por ejemplo, es deportista la persona, y como tal no cumplen las horas de sueño de o sea, pues lo normal que se diría, ese sería un factor. Sí, claro, Aparte, no, eso es, ya la alteración del patrón de sueño, sí, claro,
va a generar afectación o va a generar alteración del rendimiento deportivo o del desarrollo muscular, del desarrollo cognitivo, del estado del ánimo y de todo. O sea, el patrón de sueño y el descanso necesario que requiere, pues no solamente para el caso particular que nos atañe la fibra muscular, sino cualquiera de los demás sistemas de nuestro cuerpo, es fundamental. Eso sí, no habría ningún inconveniente. Pero a donde yo quería llevar la segunda parte de mi comentario es, bueno, si usted durmió hoy todo el día, sucede que me dio sueño, ¿no? Y soy una persona que, bueno, igual no creo que pueda dormir más de 12 horas. Difícilmente puede dormir más de 12 horas, pero hay casos que se han visto. Pero eso son cuestiones muy puntuales. Yo no creo que alguien se tenga que... Ahora bien, si lo que está es postrado en cama, como en una clínica, en una UCI o qué sé yo, eso sí le afecta a la parte muscular. Pero porque ni siquiera la gravedad está haciendo un efecto sobre los músculos de mantener la postura o de alcanzarse alguna cosa. Están completamente postrados en cama. Por eso las personas que duran tanto tiempo postrados en cama, usted cuando las ve, tiene una atrofia muscular pues marcada. ¿Listo? Bueno, eso del patrón de sueño es bien interesante, ahí hay mucha cosita por discutir, pero pues, como dicen, en su debido momento, si tenemos tiempo, lo podríamos revisar. Bueno, ahí vemos nosotros el músculo agonista, es el ejemplo que estaban colocando, y el músculo antagonista. A pesar de que va a llevar a cabo un proceso contrario, él tiene que activarse con miras a permitirle que el músculo agonista pueda realizar de manera adecuada su trabajo, en este caso, la flexión del antebrazo sobre el brazo. Y aquí vemos pues las características propias de lo que es la atrofia y la hipertrofia. La denervación, cuando un músculo pierde contacto a través de su placa neuromuscular o su placa mioneural, pierde contacto con el nervio, se va a generar un fenómeno que se denomina denervación. Como su nombre lo dice, denervación es sin inervación. Y es muchas de las patologías, de pronto, pues no es tanto el caso acá en nuestra fisiología, pero cuando un músculo esquelético pierde su contacto con el sistema nervioso central por una sección medular o por un trastorno a nivel del sistema nervioso central, pues inmediatamente vemos que su comportamiento va a ser bastante particular. Pues lo primero que nosotros vamos a ver es que si el músculo pierde su contacto o su comunicación con el nervio que lo estaba inervando, valga la redundancia, pues lo que va a haber es una parálisis. Es decir, no se va a poder contraer ese músculo. Pero dentro de los procesos de denervación del músculo esquelético, vamos a poder encontrar dos tipos de parálisis. Nosotros vamos a poder encontrar una parálisis en la cual el músculo y la extremidad o el segmento corporal que estamos analizando toma una connotación de parálisis flácida, es decir, blanda, que se deja caer por sí mismo, que no ofrece mucha resistencia, o va a generar una parálisis espástica o rígida. ¿Cuál es la diferencia? Pues depende del tipo de motoneurona que se esté afectando. Cuando nosotros, o el daño se ofrece o se genera a nivel de la neurona motora inferior, es decir, del segmento medular hacia abajo, desde la raíz anterior hacia abajo, lo que vamos a observar es una parálisis flácida. Pero si lo que vamos a observar o lo que vamos a presenciar es que el daño está producido o la lesión se está produciendo en la motoneurona que viene desde el sistema nervioso central, lo que vamos a obtener es una parálisis rígida o espástica. Entonces, fácilmente pudiésemos nosotros ubicar o localizar el sitio en donde se está produciendo el daño gracias a las características que tiene esa parálisis. En ambas no se mueve la fibra, en ambas hay parálisis, pero dependiendo si nosotros podemos mover esa extremidad con mucha facilidad,
sería una parálisis flácida, lo cual no sugiere de la médula hacia abajo. Mientras que si al tratar nosotros de mover esa extremidad o ese segmento corporal paralizado, vemos que hay una rigidez, que hay una espasticidad, entonces podemos concluir que el daño es a nivel del segmento medular hacia arriba, es decir, en la neurona o en la motoneurona superior. Y ya para terminar, lo que tiene que ver con la rigidez cadavérica. En la rigidez cadavérica, ustedes saben muy bien que se produce una vez pues la persona fallece, y pues no solamente pues por la denervación, en virtud de que ya toda comunicación entre el sistema nervioso central y los músculos periféricos desaparece producto de la muerte, sino al hecho de que el proceso de destrucción de las proteínas contráctiles se empieza a generar. Obviamente la rigidez cadavérica se va a dar por las primeras 72 horas especialmente, y ya después de que las fibras musculares se empiezan en esa rigidez de esos músculos, porque ya empiezan a desnaturalizarse. Bien, en cuanto al cúmulo, ¿me podría recordar en dónde es que se debe producir el daño para que haya una parálisis flácida? La parálisis flácida se da en la lesión de motoneurona inferior y en la parálisis espástica cuando hay lesión de motoneurona superior. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Profe, Bueno. Esa rigidez, profe, que si esa rigidez cadavérica, eso sucede, bueno, en consecuencia lo que es el rigor mortis. Escuche, en consecuencia lo que es el ¿qué? El rigor mortis. El rigor mortis, sí señor. Es ese mismo término que a veces encontramos, ¿no? Rigor quiere decir rigidez, esa es una palabra en latín, rigor mortis, rigidez del muerto. Es el mismo término. Y obviamente, pues la primera causa de esa rigidez, pues es, si ustedes se dieron cuenta, ya que cambié la diapositiva, la parálisis espástica, ¿qué lesión produce? ¿O en dónde está la lesión? ¿En qué tipo de motoneurona? Neurona superior, vea, recordémosla, ahí está. Entonces, el sistema nervioso central en un cadáver, un muerto, pues, ¿listo? Lo primero que produce entonces una rigidez espástica, rígida, ¿no? Con el paso de los días, obviamente, se va perdiendo, pues en virtud de que todos los tejidos empiezan a degradarse, y entonces las estructuras, en este caso las proteínas contráctiles que estaban generando esa rigidez, al cabo de un par de días, pues empiezan a dañarse, a destruirse, y entonces pues esa rigidez desaparece. Bueno, miremos unos conceptos del músculo liso, que no lo hemos mencionado. Yo no sé si quieran descansar o qué, espérenme, déjenme a ver. Me faltan 8 diapositivas. Si quieren terminamos de una vez y ya dejamos listo esto, ¿les parece? Sí, mejor, profe. Ok, listo. Y salimos más temprano. Bien. En cuanto a la contracción del músculo liso, ustedes saben muy bien que es involuntario y pues no tiene esa estriación tan característica como se observa en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Del músculo liso, se han hecho 2 clasificaciones, o se menciona que existen 2 clases de músculo liso, el cual consiste en el que es multiunitario y el que es monounitario. ¿Cuáles son las características del uno y cuáles son las características del otro? El multiunitario, como su nombre lo dice, está conformado por fibras lisas separadas. Hay varias unidades, comparado con este que es una sola unidad, para más o menos irnos dando la idea. ¿Listo? El multiunitario, en virtud de que está conformado por varias fibras de tejido liso, de tejido muscular liso separadas, cada fibra va a actuar de manera independiente de la
está inervado por una sola unidad motora, ¿listo? Y cada fibra se puede contraer de manera independiente a las demás, ya la vimos, si se actúa, pues se contrae de manera independiente, y la gran mayoría de del control de este tipo de músculo se da por impulso muscular o impulso nervioso, no nervioso. El mono unitario es lo que se denomina también liso sincitial o liso. Es decir, ahí ya no vamos a encontrar esas fibras tan separadas como tan independientes como ocurre en el multiunitario. A ese tejido se le va a llamar liso sincitial o liso visceral. Es decir, vamos a hablar de una masa de cientos de miles de fibras que se contraen como una unidad. Ya cada fibra no se va a contraer de manera independiente como ocurre en el multiunitario, sino aquí cada masa de cientos al unísono. ¿Listo? Son fibras dispuestas como en láminas, como en fascículos, y las membranas celulares están adheridas a través de uniones hendidura. Esto es lo que más observamos nosotros, muchas de estas características en el tejido cardíaco, en el músculo cardíaco. La otra es un poco al respecto de esto. Entonces aquí tenemos una figura que consiste un músculo liso multiunitario, como su nombre lo dice, múltiples unidades de fibras musculares, y contrario al músculo liso, en el cual vemos una gran cantidad de fibras, pero que no son tan independientes como el multiunitario, sino que vemos que están como conformando un bloque que se va a contraer de manera única, de manera sincrónica, todas las fibras, contrario al multiunitario, que pues cada fibra va a poder contraerse de manera independiente. El principal ejemplo que nosotros vamos a encontrar de este músculo unitario, pues en el nivel del sistema cardiovascular. Aquí vemos una pared de una arteria, en donde vemos cómo la capa muscular que está debajo del endotelio es un músculo liso con características de fibras musculares unitarias. Pues el músculo liso también contiene actina y miosina, y son de las mismas características, pero se ha encontrado que no contiene troponina. Vemos aquí cómo es la distribución de los filamentos de actina y de miosina. Ya no nos generan esas bandas claras y esas bandas oscuras para poder generar las estriaciones, sino que más bien la disposición de esos filamentos, y lo que vemos es que no hay líneas Z ni hay líneas M a través de las cuales se puedan estar uniendo la actina y la miosina respectivamente, sino que se van a unir a través de una serie de estructuras que se denominan cuerpos densos. Aquí vemos cómo las fibras de actina o de miosina, según el caso que nosotros, en este caso serían las de actina, están unidas por una estructura que es una estructura como globular, que se denominan cuerpos densos, y de igual manera pues hay una transposición de los filamentos de miosina. Como les mencionaba, los cuerpos densos son los que cumplen la misma función que las líneas Z del músculo esquelético, es decir, soportar las fibras de actina. Y los filamentos de miosina tienen puentes polares. ¿Qué significa un puente lateropolar? Que las cabezas de la miosina de un lado van en un sentido y las del otro van a bascular en el sentido opuesto. ¿Listo? Eso le genera a la fibra digámoslo así, una pequeña capacidad de contraerse hasta un 80% de su longitud. Como pueden darse cuenta, entonces son características mecánicas un poco diferentes a las que nosotros hemos visto del músculo esquelético.
La gran mayoría de las contracciones que observamos en este tipo de músculo, pues son tónicas, es decir, se van a contraer y van a permanecer contraídas durante más tiempo. No va a ser esa activación muscular como la que se observa en el músculo esquelético, en el cual se produce la contracción y luego posteriormente la relajación. Aquí vemos que las contracciones se van a mantener durante días, dependiendo del tipo de músculo que estemos utilizando. Entonces, sobre todo a nivel del aparato digestivo, constantemente se está contrayendo para hacer el movimiento del bolo alimenticio. La actividad ATPA, de la ATPasa, de la sodio-potasio ATPasa, es un poco menor o está ligeramente disminuida en comparación con la del músculo esquelético, en virtud de que el proceso de repolarización de estas fibras pues no requiere tanta rapidez, porque va a durar contraído durante varios minutos o durante varias horas, pues entonces no se hace tan necesario recuperar tanto esa polaridad de la membrana para un nuevo estímulo. El músculo tiene menor energía para mantener la contracción, y no solamente para mantener la contracción, sino mantener su potencial de membrana. De allí que entonces la actividad de la ATPasa, como mencionamos anteriormente, también está disminuida. Usualmente la contracción se da entre 50 de pulsación. Tiempos sumamente largos. Es un proceso de despolarización y de contracción que va de más tiempo, contrario a los milisegundos que dura la diferencia entre la despolarización y la contracción a nivel del músculo esquelético. Como dato curioso, la fuerza máxima que puede desarrollar el músculo liso es mayor que la del esquelético. Es interesante cómo, a pesar de que todas sus capacidades, digámoslo así, en cuanto a funcionamiento de la ATPasa, en cuanto a la duración de la despolarización y el tiempo de contracción, pueden generar fuerzas mucho mayores que las del músculo esquelético. Y eso es en virtud a que pueden mantener la contracción durante mucho más tiempo. Entonces pueden generar mayores tiempos de duración de esa fuerza. Otra característica importante es que tiene una excelente capacidad para recuperar la fuerza de contracción original, incluso segundos después de haber sido alargado o acortado. Ustedes se dan cuenta que cuando uno está trabajando o cuando uno está realizando un ejercicio y termina de realizarlo y quisiera volver a realizar nuevamente ese ejercicio, pues muy probablemente la fibra muscular esquelética está fatigada, y si usted no genera un tiempo o un periodo de tiempo suficiente para que se produzca la recuperación de la fatiga de la fibra muscular esquelética, muy probablemente la capacidad de realizar fuerza va a ser inferior comparado con el primer set. Es decir, si usualmente hacemos levanto un cuerpo, quedo fatigado, o hago una sesión de ejercicios de 10 repeticiones, entre cada una de las series para poder garantizar realizar esas 10 repeticiones otra vez. Porque si yo las hago con un escaso tiempo de recuperación, muy probablemente no alcance a cumplirlas. Eso es en virtud al efecto de la fatiga. Pero curiosamente, en el músculo liso tiene una capacidad para recuperar esa capacidad de realizar fuerza escasos segundos de haber sido contraído o de haber sido alargado. Los estímulos que se pueden generar para la contracción del músculo liso pueden venir principalmente de las hormonas o del sistema nervioso autónomo. Recordemos el sistema parasimpático y el sistema simpático, que es el que se encarga de regir todo el sistema autónomo, o también por distensión de la fibra o cambios químicos en el medio. Por ejemplo, a nivel del aparato digestivo, uno de los principales movilidad digestiva es la presencia de
comida o de bolo alimenticio dentro del mismo tubo digestivo. Asimismo, la presencia de ciertas sustancias, por ejemplo, no sé si ustedes la conozcan porque eso lo revisamos en fisiología. Por ejemplo, cuando usted come algo graso, inmediatamente tan pronto llega al estómago la secreción de una enzima que se llama la colecistoquinasa. Esta enzima es la que se va a encargar de ir y por lo tanto secretar bilis al duodeno. De manera que cuando esa grasa llegue al duodeno se pueda emulsificar o se pueda saponificar con grasa, es decir, volverla más hidrosoluble y de esa manera se pueda absorber. Entonces aquí hay un cambio químico del medio, la presencia de grasas, los cambios de pH, etcétera, etcétera, extensión de la fibra, que son uno de los principales estímulos para que ese músculo liso se pueda contraer. Aquí vemos cómo es el proceso. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien necesita algo? Sí, puedes repetir lo que dijiste ahorita al final, es que se entrecortó un poco, que estabas diciendo que cuando uno consume grasa y hablabas de una enzima, pero claro. no escuché muy bien. Listo, perfecto. Ok. Estaba hablando de que uno de los estímulos, o uno de los tantos estímulos que pueden generar la contracción del músculo liso son pues las hormonas por el sistema nervioso autónomo, la distensión de la fibra, es decir, la presencia de bolo alimenticio dentro del tubo digestivo va a estimular la contracción, el movimiento peristáltico, eso lo veremos cuando revisemos la parte de fisiología digestiva, o los cambios químicos del medio. Entonces, les hacía cuando nosotros consumimos grasa, para nosotros poder absorber la grasa, esta tiene que emulsificarse, tiene que saponificarse, es decir, ser recubierta por una sustancia que la convierta más polar, que la convierta más hidrofílica. Y la principal sustancia que nosotros tenemos en nuestro aparato digestivo, que nos cumple con esa función, es la bilis. La bilis se produce en hígado, se acumula en la vesícula y se secreta al duodeno a través de la ampolla de Vater. ¿Listo? Pero ¿cómo? La vesícula que ya tiene que secretar la bilis que tiene contenida. Pues cuando llega grasa a la cámara gástrica, inmediatamente se activa una hormona o la producción de una hormona que se denomina la colecistoquinasa. Y esta colecistoquinasa, entonces, el efecto que va a traer es contraer la vesícula y de esa manera, cuando la grasa pasa al duodeno, ya encuentra esta sustancia biliosa allí y permite que se emulsifiquen las grasas. Bien. La contracción del músculo liso, pues obviamente tiene una connotación, como hemos visto, del músculo esquelético. Se requiere la presencia de calcio intracelular, el cual proviene de el retículo sarcoplásmico, pero adicionalmente, como recordamos, el músculo liso, una de las características que veíamos en su potencial de acción es que genera un potencial de meseta, así como el músculo cardíaco. Entonces, y decíamos, y como vamos a completar la información, la próxima semana es por el ingreso del calcio extracelular. ¿Listo? Entonces, la concentración del calcio intracelular liberado desde el retículo sarcoplásmico aumenta el calcio que está entrando a la célula desde el espacio extracelular. El calcio que entra directamente desde el espacio extracelular lo que hace es unirse a una enzima que se llama una enzima de calcio dependiente de calcio-calmodulina. Y esta enzima, una quinasa dependiente de calcio-calmodulina, que estaba en condición inactiva, inmediatamente se activa y es la que efectivamente va a garantizar que se pueda fosforilar la cabeza de miosina del músculo liso y por lo tanto se pueda generar la contracción muscular. De igual manera, como veremos más adelante, el músculo liso para sacar el calcio, porque la pregunta es, bueno, y ahora ingresó el calcio,
quiere decir que va a generar más positividad dentro de la célula. Y eso es cierto. Cuando ya el calcio se libera, es excretado o es enviado a través de una antitransportadora, es una bomba antitransportadora de calcio-sodio, es decir, va a sacar calcio y va a sacar sodio. Y entonces uno vuelve y dice, entonces sigue quedando más electropositividad dentro de la célula, y estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con este sodio que ahora se está aumentando para poder sacar el calcio? El sodio si ya lo saca la bomba de sodio-potasio y de esa manera normaliza los niveles de sodio al interior de la membrana, sacando el sodio e ingresando el potasio. Bien. El control nervioso y hormonal, la contracción del músculo liso, entonces aquí lo vemos en el caso de la fibra multiunitaria o de la fibra, digámoslo así, unitaria como tal. Vemos que cuando es una fibra unitaria o un tipo de músculo liso que hemos denominado unitario o monounitario, vemos que la fibra nerviosa va es por la periferia generando una serie de dilataciones o las van es formándose o uniéndose como una especie de cadena a lo largo de la periferia del músculo, que es donde están los receptores para el neurotransmisor. Es decir, estas dilataciones o varicosidades que se van a ver en esas neuronas autónomas son las que van a tener el acúmulo de neurotransmisores para que actúe sobre cada uno de los receptores. Pero en el multiunitario, que como vimos son múltiples, valga la redundancia, múltiples unidades celulares como separadas, actuando de manera independiente, vemos que la disposición de la neurona autónoma es entrelazarse o mezclarse o introducirse entre cada una de ellas. Por lo tanto, las varicosidades en donde se encuentran los neurotransmisores van a estar rodeando cada una de esas fibras musculares. Y de esa manera es sobre cada una de esas fibras musculares en donde vamos a encontrar estos receptores que van dentro. Entonces, eso le va a permitir de una manera mucho más fácil garantizar una contracción mucho más autónoma de cada una de las fibras. ¿Listo? Entonces, cada célula del multiunitario va a ser estimulada de manera independiente por la fibra nerviosa. Profe, una preguntita respecto a lo anterior, qué pena. ¿Sí? Esto es que usted nos decía al principio que, ya sabemos que tenemos las dos clases de músculo liso, que es el multiunitario y el monounitario. Le escucho. Y nos decía, ¿aló? Sí, ya, es que se le cortó un poquitico. Sí, que me decía al principio, ¿qué? Que pues la división de las clases de los músculos, de músculo liso, que es multiunitario y monounitario. Y que usted nos decía que el multiunitario, pues gran parte del control muscular se da por estímulos no nerviosos. Entonces, en el caso del monounitario también es lo mismo, o cómo sería, no entendí ahí, profe. No, claro, la gran mayoría de los estímulos del músculo liso no quiere decir que no sean nerviosos también. Si usted se da cuenta, el aparato digestivo va a tener estímulo tanto nervioso como de dilatación o de los cambios que se generan en la química. Entonces se pueden dar cuenta aquí, el multiunitario que vimos es gran parte del control muscular sea por estímulos no nerviosos, pero gran parte del control muscular no necesariamente que no los haya. ¿Listo? Mientras que el monounitario, que como ustedes lo pueden dar cuenta, este es el monounitario, ¿listo? La gran mayoría veremos cuando revisemos la parte del sistema cardiovascular, el proceso de dilatación o de compresión que tiene gran cantidad de tejido monounitario va a traer como consecuencia que ese efecto mecánico traiga como resultado
la activación o relajación según el efecto que esté deseando o estemos buscando sobre este tipo de músculo. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Será que me puedes repetir otra vez? Es que se están recortando demasiado lo que dices. Ok, mira, bien raro porque quería ver si es que tengo problemas con el internet. Pues se supone que voy a cambiarme a este otro. Aló, ya. Aló, ¿me oyen? Sí, ya, profe. Sí, profe. ¿Ya? ¿Ya se oye mejor? Bueno, vamos, me cambié ahí de internet para mirar. Entonces, le venía diciendo que cuando nosotros hablamos de los dos tipos de músculo liso, el multiunitario, mencionábamos que gran parte del control muscular se da por estímulos no nerviosos, es decir, ¿cuáles son los estímulos no nerviosos que hemos mencionado? La presencia de sustancia o la dilatación o la compresión del músculo liso, en este caso les colocaba el ejemplo del tejido del sistema digestivo. Es la presencia del bolo alimenticio, uno de los principales estímulos para ese tipo de músculo. Pero no quiere decir que el multiunitario no pueda tener estímulos nerviosos, porque recordemos que el músculo liso siempre va a estar inervado por el sistema nervioso autónomo. En el monounitario, entonces también, a pesar de que no tiene un gran papel el estímulo de distensión y demás, pero también va a poder generar estímulos para la contracción de este tipo de músculo. Y le colocaba como ejemplo el monounitario que veíamos en esta lámina, que vemos que es el de un vaso sanguíneo. Ustedes saben muy bien que la vasoconstricción o la vasodilatación va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo, sistema simpático o el sistema parasimpático. Pero de igual manera, cuando nosotros comprimimos la arteria o se aumenta la fuerza de rozamiento o la presión que se genera sobre ese tipo de músculo monounitario, se genera un efecto mecánico muy similar a que si estuviera, y discúlpenme la comparación, a que si estuviera pasando un bolo alimenticio. Lo que pasa es que aquí está pasando es un flujo de sangre. Y también va a responder a este efecto, a pesar de que su mayor respuesta, en la gran mayoría de los casos, se ve producto de estímulos nerviosos. Pero también el músculo monounitario puede responder a efectos mecánicos o de cambios en las condiciones químicas o de pH que se den en el medio en el cual él está. Una de esas, cuando veamos la parte del sistema cardiovascular, el endotelio, recordemos que es uno de los principales productores de óxido nítrico y es el que va a garantizar vasodilatación. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí no hay un estímulo nervioso, sino un estímulo químico u hormonal, que es producir óxido nítrico para producir vasodilatación de la arteria. A pesar de que ella, en la gran mayoría del tiempo, está siendo gobernada por estímulos nerviosos. Mientras que el multiunitario, pues, es el que casi siempre vemos en la gran mayoría de las vísceras huecas, en el intestino, en los uréteres y demás, sus estímulos casi siempre no son del todo nerviosos, pero igual va a responder también a estímulos nerviosos. Bien. Gracias. ¿Dónde habíamos quedado? No, con mucho gusto. Ya íbamos acá, ya la penúltima que nos queda. De aquí, el control nervioso y hormonal de la contracción del músculo liso, pues hemos visto que el potencial de membrana en el músculo liso es menos 60 milivoltios. Ustedes se dan cuenta, es un poco menor en comparación con el de menos 90 que habíamos visto a nivel de la célula muscular o de menos 70 a nivel de la neurona o del nervio. Entonces vemos cómo es un proceso de
disminución del potencial de membrana, y de igual manera los potenciales de acción se van a realizar. ¿Cuál es la utilidad de esto? Dijimos que una de las utilidades a nivel del nervio, el tener una menor electronegatividad a nivel del nervio, permitía que se pudiera despolarizar mucho más fácilmente. Obviamente acá recuerden que los factores que lo van a despolarizar van a ser nerviosos o mecánicos u hormonales o químicos alrededor del sitio donde él está ubicado. Entonces necesitamos una fibra que no cueste tanto despolarizarla para que fácilmente se genere la contracción muscular. De igual manera, eso no quiere decir que haya algún cambio en el potencial de acción. El potencial de acción es exactamente igual. Se va a dar por la apertura de los canales de sodio. Es exactamente igual el mismo proceso. Va a tener una fase de despolarización, de repolarización. Y en este tipo de músculo podemos encontrar la presencia de potenciales de acción en espiga o potenciales de acción en meseta. Entonces ahí vamos a tener posibilidad de, por ejemplo, en el músculo cardíaco, que se van a generar una serie de estímulos de manera automática, de manera constante, a cierta frecuencia, como veremos desde el nodo sinusal, para generar esta contracción muscular. Y en cuanto les mencionaba ya, pues obviamente ya nos habíamos adelantado a eso, la contracción del músculo liso también se pueden dar por factores tisulares. Les decía, la ausencia o no de oxígeno, por ejemplo, en ciertos tejidos, cuando hay hipoxia en ciertos tejidos, lo que se observa es que se produce una vasodilatación de las arterias que están irrigando este tejido. Y entonces lo que les comentaba ahorita, así como hay una producción de óxido nítrico, la acumulación de CO2 o la acumulación de oxígeno, ¿no? O la presencia de ácido láctico, la presencia de algún tipo de sustancia adicional, como podemos darnos cuenta acá, nos va a poder generar una respuesta en este tejido. Por ejemplo, el exceso de CO2, si hay una ausencia de oxígeno en un tejido y hay una producción o un exceso de CO2, en ambos se va a producir vasodilatación. Porque ¿cuál es el objetivo? Al haber vasodilatación va a haber un aporte mayor de sangre. Y al haber un aporte mayor de sangre, pues lo que se va a buscar es aportar más oxígeno y recoger el CO2 de ese tejido. De igualmente, las acidosis o el aumento de la concentración de los hidrogeniones también nos van a producir vasodilatación. Y de igual manera, lo que tiene que ver con hormonas como la adenosina, el ácido láctico, el potasio o la disminución en el calcio, también van a generar vasodilatación. Y también pueden responder a la presencia o no, o a la secreción o no, de algunas hormonas. Ustedes saben muy bien la adrenalina, por ejemplo, producida por todo lo que tiene que ver la médula adrenal, es un potente vasoconstrictor, es un potente activador del sistema nervioso simpático. La angiotensina 2, que es activada obviamente por todo lo que tiene que ver con el ciclo renina-angiotensina-aldosterona, que cuando revisemos la parte del sistema renal vamos a ahondar un poco más en estos términos. La endotelina, que son potentes vasoconstrictores, igual que la angiotensina 2. La vasopresina, que también va a traer como consecuencia producir vasoconstricción. Y la oxitocina. La oxitocina principalmente cuando revisábamos los mecanismos de retroalimentación positiva a nivel del útero, veíamos cómo la presión de la cabeza del feto sobre el cuello uterino traía como consecuencia la producción de oxitocina por parte de la hipófisis, y esto trae como consecuencia la contracción muscular. Entonces, en este caso, pues el músculo esquelético que se da a nivel del útero, pero el músculo liso que se da a nivel de las glándulas mamarias va a traer como consecuencia la producción o la expresión o la expulsión de la leche que se genera en las glándulas mamarias o el conducto galactóforo. Listo, muchachos. Con eso entonces hemos terminado la segunda unidad, lo que tiene que ver con los principales conceptos que debemos tener presentes en cuanto al músculo y al nervio. No sé si
tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿Ninguno? No, profe. Creo que no. Entonces, bueno, aquí estaban preguntando que estaba entrecortado, sí. Bueno, voy a mirar, y eso que estoy aquí al lado del router que se supone busco que sea mejor la señal. Bueno, muchachos, entonces aprovechen esta horita que les queda ahí para que adelanten lo de la preparación del caso clínico. Voy a subirle las diapositivas, voy a mirar a ver si encuentro algún mecanismo más expedito para compartirlas y nos veríamos el próximo lunes, 6 de la mañana. ¿Les parece? Vale, profe. Muchas Listo, gracias. profe. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, profe. Gracias. Profe, gracias. Hasta luego, profe. Hello. Hasta luego, profe. Ah, Hasta bueno. luego, profe.